Si tenés un e-commerce y vendés por redes sociales como Instagram o WhatsApp, este video probablemente te incomode. Porque si hago bien mi trabajo, en los próximos minutos voy a hacerte repensar por completo tu estrategia de atención al cliente. Y si lo hago muy bien, quizás hasta apagues tu publicidad por un rato y empieces a ver tu inbox como un activo más rentable y no como un problema. Por si no me conoces, me llamo Juliano y con mi empresa Whitebay trabajamos con dueños de e-commerce, sobre todo tiendas de iPhones y productos Apple que facturan desde $10.000 hasta más de $100.000 al mes. Y en todos los casos, cuando analizamos su proceso de venta, encontramos siempre el mismo problema de fondo: la falta de respuesta rápida y personalizada a una demanda desesperada por comprar, pero a su vez con varias opciones en el mercado. Y también he visto dueños de negocio pasar de estar totalmente estancados a quintuplicar su facturación en solo 2 meses sin invertir un solo centavo más en publicidad, contratar más personal ni ocupar más de su tiempo. Simplemente mejorando una sola cosa: su tiempo y calidad de respuesta en las redes sociales. Bien, y ahora vamos a analizar el simple error que está destruyendo tu e-commerce. Para eso te preparé una presentación, así que acompáñame a verla. Vamos a pasar rápidamente a la parte número 1, que es el problema oculto en el e-commerce. ¿Y por qué problema oculto? Básicamente porque la mayoría de los dueños de e-commerce siente que su problema principal o su principal cuello de botella es el tráfico. ¿Bien? Es decir, ellos sienten que si atraen más vistas a su negocio van a tener mayor alcance y eso se va a traducir en más ventas. Entonces, ¿qué hace este dueño de negocio? Lo primero es invertir más en publicidad, ¿sí? Y empiezan a recibir una cantidad de mensajes absurda de personas que no están calificadas y que no tienen una real intención de compra. En ese momento, ellos se dan cuenta de que no tienen un sistema, por lo tanto no dan abasto a responder todas esas consultas y el problema sigue siendo el mismo, es decir, siguen sin vender lo suficiente. Por lo tanto, no resolvieron su problema inicial, sino que simplemente terminaron cambiando un problema por otro diferente, que es que ahora no dan abasto a responder todos los mensajes. Porque la realidad es que la mayoría de los e-commerce ya tienen tráfico suficiente, pero lo que no tienen es un sistema que les permita convertir todo ese tráfico, ¿sí? Todo este tráfico que se ve acá, bien, traducirlo en ventas reales. Ahora bien, vamos a pasar a la parte número 2. Y para esta parte número 2 me gustaría contarte un caso real de un cliente que tiene una tienda de iPhones en Argentina. Para esto déjame cambiar el color, voy a elegir el rojo. Básicamente, cuando este cliente llegó a mí, estaban invirtiendo en promedio más de 5 millones de pesos, es decir, unos $4.000 todos los meses en publicidad de redes sociales. Y recibían en promedio, en base a esta publicidad, unas 150 consultas todos los días entre WhatsApp e Instagram. Hicimos una auditoría en este negocio y vimos que de todas esas consultas que recibían, ellos llegaban a responder de 100 a 120 consultas y encima de forma precaria. ¿Qué quiere decir? Que no llevaban un hilo de conversación con cada posible cliente que venía a hablarles, sino que le pasaban una lista de precios que estaba básicamente copiada y pegada. En ese momento vimos también que ellos tenían una tasa de cierre del 5 al 7%. Esto significa que de los mensajes que sí lograban responder, es decir, de 100 a 120, vendían entre 5 y 8 iPhones por día, lo que les generaba un ingreso bruto de entre $2.500 y $5.600 diarios. Eso teniendo en cuenta el precio promedio de un iPhone, que más o menos va de $500 a $700, considerando iPhones tanto nuevos como usados. Ahora bien, la pregunta es, ¿qué pasaba con esas 30 a 50 consultas que todos los días se dejaban de responder? Tomando exactamente la misma tasa de cierre que ellos ya tenían previamente, eso se traducía en aproximadamente unos 1,5 a 3,5 iPhones que no se vendían cada día. Eso representaba aproximadamente entre 750 y $2.450 tirados a la basura cada día. Y ya sé lo que me vas a decir, vos estás hablando de ingresos brutos. Ok, vamos a ver entonces cuál era la ganancia neta, o mejor dicho, la pérdida neta de este negocio. La venta de un iPhone deja una ganancia neta de entre $80 y $120, y esto lo sé porque ya trabajé con más de 10 tiendas de iPhones en Argentina. Por lo que, considerando esos valores,
son entre 120 y 420 dólares de pérdida neta todos los días, ¿sí? Esto básicamente se traduce en una pérdida neta mensual de entre 3.600 y 12.600 dólares y una pérdida bruta de entre 22.500 y 73.500 dólares. Bien, lógicamente, como les dije, considerando la ganancia neta de un iPhone de entre 80 y 120 dólares. ¿Solo por qué? Por no contestar todos los mensajes. ¿Estás viendo ahora el verdadero problema? Pasemos a la parte número 3. Pero antes de pasar a la parte número 3, déjame explicarte por qué esto aplica a cualquier e-commerce y no solamente pasa en una tienda de productos Apple o iPhone, ¿sí? Básicamente porque después de haber trabajado con varios nichos en mi experiencia, me di cuenta que salvo que seas una marca súper reconocida como por ejemplo Coca-Cola, el problema es siempre el mismo. Porque cada consulta que no respondes es una oportunidad de venta que estás perdiendo y que encima tu posible comprador se va a la competencia. Porque en el e-commerce la gente no espera, la urgencia de comprar es brutal. Entonces, quien contesta primero hoy en día gana la venta. Ahora sí, pasamos a la tercera parte. Bien, esta tercera parte decidí titularla El error más común y básicamente te voy a explicar la trampa en la que caen el 90% de los dueños de e-commerce. ¿Por qué? Porque el pensamiento típico del dueño de e-commerce es el siguiente. O bien, no vendo porque no tengo suficiente cantidad de seguidores, entonces no recibo suficiente cantidad de mensajes. Entonces, ¿qué hacen? Van e invierten en publicidad o lo que es mucho peor, empiezan a regalar su dinero con sorteos que atraen un montón de personas que nunca te van a comprar. O el segundo escenario, dicen, tengo el suficiente alcance, recibo muchos mensajes, pero no vendo porque estoy muy caro y porque mi competencia vende más barato. Entonces, ¿qué hacen? Bajan los precios y destruyen completamente sus márgenes de ganancia. Y déjame decirte, al final, los dos escenarios derivan en lo mismo. ¿Por qué? Porque invertís en publicidad, atraes más mensajes, no llegas a responderlos, perdés ventas, ¿sí? Y volvés a invertir en publicidad nuevamente. Por lo que termina siendo un círculo vicioso, una carrera de la rata, ¿sí? De la cual no podés salir nunca. Entonces, déjame que te cambie la visión. ¿Qué es lo que hacen los líderes de mercado? Básicamente, las marcas líderes no buscan tener más seguidores, sino que se obsesionan con exprimir al máximo la audiencia que ya tienen. Entonces, las marcas líderes básicamente se concentran en estas tres cosas. Primero, una respuesta instantánea y personalizada a cada cliente. Es decir, que nunca, bajo ningún tipo de circunstancia, el cliente va a quedar esperando ni van a tratar al cliente como si no fuera especial. Es decir, van a tratar a cada cliente como si fuera único. En segundo lugar, una conversación consultiva, ¿sí? Y una calificación del cliente. Es decir, que van a llevar al cliente por un proceso de conversación donde van a entender sus necesidades, hablar el mismo idioma para ver si el cliente está realmente interesado en comprar y si no lo está, se van a encargar de generarle interés. Y tercero, se obsesionan con las métricas, ¿sí? Mientras el empresario común se conforma con saber cuántas ventas hizo, que sería este de acá, el líder tiene en consideración otras cosas como por ejemplo el tiempo promedio de respuesta, el porcentaje de consultas respondidas, la tasa de cierre exacta y el costo de oportunidad de leads que no están atendidos. Básicamente acá es donde se sitúa el dueño de negocio de una marca líder. En resumen, mientras el dueño de negocio promedio piensa en necesito más tráfico para atraer más mensajes, el dueño de negocio líder piensa en tratar a cada lead como una oportunidad única de venta y no dejar escapar una sola de ellas. Bien, y ahora pasando a la parte número 5 y la última parte de este video, déjame hablarte de la oportunidad oculta, es decir, la oportunidad que no estás llegando a ver. La mayoría de los e-commerce, como hablamos anteriormente, se enfocan en la parte incorrecta del proceso de ventas. Es decir, priorizan generar más atracción por sobreconvertir en ventas la audiencia que ya tienen. Por lo que si en tu negocio no está llegando a responder todas las consultas o eso depende de que vos estés 16 horas todos los días enfrente de la computadora, déjame decirte que estás perdiendo una oportunidad realmente muy grande.
Uno de mis clientes, con el que ya trabajo hace 2 meses, logró quintuplicar su facturación. Y lógicamente esto no fue magia, fue insertarle un sistema, ¿sí?, que le permitió pasar de cerrar un 4% a un 8%, ¿sí?, es decir, duplicar su tasa de conversión. Y básicamente lo que hicimos fue simple, fue responder ese 30% de los mensajes que él no estaba llegando a responder y sobre todo responderlos de forma 100% personalizada a cada cliente. Es decir, tratar a cada cliente desde el momento en el que llega hasta el momento en el que se va como si fuera único y responderle a ese cliente en todo momento y en menos de un minuto, sin importar si es un lunes a las 4 de la tarde o un domingo a las 4 de la mañana. Todo esto en solo 2 meses de trabajo, con el mismo nivel de consultas que él tenía antes y, lo que me parece más importante, sin gastar un centavo más en publicidad, sin tener que contratar más personal y sin poner un minuto más de su tiempo. Por lo que, en conclusión, no es cuestión de atraer más tráfico todo el tiempo, sino de aprovechar al máximo el tráfico que ya tenés. Si vos sentís que el tráfico que ya tenés no lo estás aprovechando al máximo en este momento, tenés un verdadero problema y te estás perdiendo una real oportunidad. Entonces, antes de pensar si esto es realmente para vos o decir, no, esto excede mis posibilidades, ponete a pensar y hacer números de cuánto te está costando mes a mes no responder todos los mensajes. Ahora, si todo esto que te conté hoy te hace sentido y querés ver cómo funciona aplicado a tu e-commerce, escribime a mis redes sociales y te muestro paso a paso cómo trabajamos, casos reales y qué resultados podés esperar. Nos vemos la próxima.